Bueno, nuevamente, pues bienvenidas, bienvenidos y pues vamos a dar inicio a la lectura introspectiva. Ya vamos, creo que en la sesión 18 y estamos en el capítulo 5, a la mitad del capítulo 5 del texto. Pues bien, vamos a compartir texto para empezar la lectura. ¿Vas o voy? Voy. ¿Sí? Sí. Ok, vamos en el 5 y dice el uso que el ego hace de la culpabilidad. 1. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. 2. En el cielo no hay culpabilidad, porque el reino se alcanza por medio de la expiación. ¿Todo el mundo sabe qué es la expiación? Bueno, la expiación para los nuevos es deshacer el error de percepción desde la perspectiva de un curso de milagros o del Espíritu Santo. O sea, lo que hace es deshacer o corregir nuestra idea de el miedo, culpabilidad, juicio, división, etcétera. La expiación, en este caso, como viene en mayúscula, se refiere a la expiación del Espíritu Santo y cuando venga en minúscula, la palabra expiación se refiere a expiación del ego. La expiación del ego es la expiación basada en el castigo. O sea, para el ego somos culpables. Entonces, tienes que expiar tu culpa como mediante el castigo, la flagelación, el dolor, la enfermedad y la muerte. La expiación del Espíritu Santo es todo lo contrario. Entonces, el primer párrafo, digo, para irlo medio explicando, pues nos está hablando acerca de que hay ciertos conceptos o cierta lógica que maneja el ego, que es diametralmente opuesta a la del Espíritu Santo, pero que tiene una gran lógica, que es muy impecable, ya que, por ejemplo, el ego se basa en generar o expandir miedo precisamente para que podamos ser egoístas. De hecho, hasta la palabra lo dice, egoísta, ¿no? Y que obviamente, pues el miedo, que es la emoción central del ego, es la que intenta expandir. Y el segundo párrafo, pues ya inicia con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si quieren, podemos a partir de ahí. Voy a volver a repetir desde el segundo párrafo. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, éste continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego, porque su paz es inexpugnable, perdón. Lo verdaderamente bendito no es susceptible Sí, debe ser de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. ¿Qué es disensión? ¿Alguien sabe qué es disensión? déjame ver, lo busco acá. ¿Alguien sabe qué es disensión? Contrariedad, oposición o varias, diferentes propósitos, contienda, riña. Entonces, Ok, leemos entonces dice, todo lo que genera miedo produce riña riña. porque obedece las leyes de la división. Ok, si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios.
Este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. Ok. Evolución. 3. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios que habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. Ok, bueno, entonces aquí, o sea, en el momento que esa parte, por eso, bueno, en otros textos, en otros capítulos, hemos hablado acerca de ese pensamiento de Dios que se fragmentó y se volvió a fragmentar y fragmentar y fragmentar hasta que se crea el ego. O sea, el ego, al final de cuentas, lo que hizo es intentar usurpar el lugar de Dios. Aquí, de hecho, lo dice, ¿no? Acuérdense que aquí no lo dice, pero esto sí, se los voy a recordar. Una de las formas en las que el ego usurpa el lugar de Dios es con el juicio, precisamente, creando su propio reino. Entonces, obviamente el ego, cuando usurpa el lugar de Dios, viene el primer pecado o el pecado original, que es la separación, la división, o cuando también metafóricamente hablan acerca de que Adán cayó en un sueño. Y entonces ahora el ego está usurpando el lugar de Dios y por eso vive con culpa. O sea, por eso es que nosotros nos llaman acerca del pecado original. Pues el pecado original, mientras sigamos siendo cuerpo, todo el rollo, pues muy en nuestra diminuta mente que cree que está separado de Dios, siente esa culpa porque ha usurpado el lugar de Dios y cree que merece castigo. Acuérdense que la culpa clama castigo. Y eso es lo que proyectamos. En lo que proyectamos siempre la culpa, pero disfrazada con juicio normalmente. Ok, continúo. Si hay preguntas, por favor pueden abrir su micrófono. 4. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo ahí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpa porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Claro. Sí, o sea, obviamente en el momento que nosotros eh, tomamos conciencia para empezar que el ego es una ilusión de nuestra mente que fabrica ese pensamiento de que estamos separados. En el momento que el ego produce esa parte de la culpabilidad a través de juicios, pecados, etcétera, etcétera, entonces es como sobrevive el ego, es como el ego se sigue manteniendo fragmentado, dividido. De hecho, piénsenlo de manera
aquí, ¿no? En nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que hace que te separes de una persona? ¿Alguna vez han tenido una enemistad? ¿Se han peleado con alguien con quien se llevaba muy bien y de repente algo cambió? Le decimos algo se fracturó. Algo se fracturó, algo nos separó. ¿Realmente qué es lo que nos separó? ¿Se han dado cuenta que lo que nos separó, ¿sí? Le podemos nosotros llamarle de muchas formas, porque en el mundo de formas que estamos viviendo se presenta de muchas maneras, pero el escenario, la raíz, la médula que produce esas formas es el juicio, la culpa, el pecado y la creencia de pagar el castigo de eso. Entonces, observen que muy, muy en el fondo hay miedo. Todo lo que nos separa tiene que ver con el miedo. Cualquier cosa que nos provoque duda, ¿sí? Entonces, eso es, en efecto, dice, ¿no? El juicio disfrazado de injusticia. Claro, porque para el ego, en efecto, la justicia del ego es que uno tiene que pagar para que el otro pueda ser justo. O sea, la justicia de Dios es completamente diferente. La justicia de Dios es todo mundo lo tiene eternamente. Nadie tiene por qué pagar. O sea, no existe la injusticia, vaya en pocas palabras, porque la unidad no tiene opuestos. Entonces, para el ego, en el momento que tú te empieces a ver hacia adentro de ti y tú digas, ah, caray, no, no soy culpable de nada, no soy un pecador, no soy, no sé, no tengo por qué tener ese miedo, no estoy separado de Dios. Obviamente dice aquí, pues obviamente amenaza la supervivencia del ego. Dice, en cambio, o sea, esa es la perdición del ego. En cambio, para nosotros es nuestra emancipación. La ansiedad también viene del ego. Todo lo que no sea amor es ego, es miedo. Entonces, Sí, la ansiedad es un miedo al futuro, al futuro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo voy a lograr esto? O sea, ya estoy determinando que va a haber una carencia en el futuro y de eso tengo miedo. Cuando sentimos que todo lo tenemos eh, un bienestar en nosotros mismos, entonces no hay manera de que pensemos en carencia. Por eso la ansiedad viene del ego, porque mientras más miedo tengas, más produces este bucle en el cual estamos todos inmersos. Exacto. La ansiedad misma es el ego, que siempre la va a tomar del pasado. Y como dices bien, Sandra, pues ni el pasado ni el futuro existen. Y la unidad vive en el presente, en la eternidad. ¿Sí? ¿Me 5. encontraste? ¿Me hablas a mí, Carmina? No, perdón. Ah, ok. Yo iba a decir, me encontré, todavía no me he encontrado a mí mismo, pero en eso ando. En eso ando. Cuando yo sepa quién soy, desaparece Alejandro. Ok. 5. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Mas incluso esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Perdón, micrófono abierto. No te preocupes, no te Era preocupes. bromita. Ok, 6. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión.
Recuerda, no obstante que las alternativas en sí son inalterables, el Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Menos mal. Tal que hubiera tres. Bueno, lo que pasa es que desde la perspectiva del ego, eh, nos hace vagar creyendo que existen múltiples opciones. Por eso, dentro de este sueño, dice el capítulo 26, estamos navegando infinitamente en este laberinto infinitamente pequeño, o sea, infinitamente, pero pequeño. Y estamos navegando, dándole vueltas y búsqueda, y obviamente nunca vamos a encontrar. Porque desde la perspectiva del ego, como todo es división, todo es fragmentación, nos pone un mundo de formas. Entonces, cuando no estamos buscando, no sé, autorreconocernos o nuestra sanación o la salida o la pregunta de qué quiero, o quién soy o de dónde vengo, siempre la vamos a estar buscando afuera, 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 afuera en diferentes formas, ¿no? Pero por eso él te dice, ¿no? Solamente hay dos opciones, la opción del Espíritu Santo o la opción del ego. La del ego te ofrece millones de opciones porque su lema es busca, pero no encuentres. Y el Espíritu Santo que dice, yo te guío en el camino correcto para que te veas a ti mismo. Mirar adentro. Entonces, Ok, Dios creó una de ellas, por lo tanto, no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú, por lo tanto, puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. okay. Entonces, al final de cuentas, nuestros pensamientos que emanan de la mente ilusoria, fragmentada del ego, pues precisamente es eso. O sea, una ilusión, o sea, realmente no existen. Es el punto crucial. O sea, ni siquiera los pensamientos del ego son existentes. Sigo. 7. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran asimismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpa desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpa es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores, sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto, excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no pudiera deshacerse. El propósito de la expiación del Espíritu Santo, porque está en mayúscula, es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el recuerdo para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Buena pregunta. Ok, el propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. En otra parte del texto te dice que entonces el verdadero perdón es recordar únicamente los momentos gratos del pasado. Aquí, bueno, nos lo dice de otra manera, ¿no? Todo aquello que ha sido purificado. ¿Qué es eso? Todos los recuerdos. Todo, o sea, aquí cabe aclarar
que cuando el ego quiere mantener los recuerdos del pasado, no va a tratar de mantener los recuerdos dulces, ¿sí? Incluso cuando personas a veces recuerdan momentos dulces, después lloran porque los extrañan y los extrañan porque dicen es que esos tiempos no han vuelto. Normalmente cuando alguien tiene un pensamiento del pasado se refiere a pensamientos de supervivencia, pensamientos de dolor, pensamientos de traición, de culpa, de juicio, etcétera. Y esos mismos pensamientos que muy de manera profunda generan ese sentimiento de depresión, lo proyectamos a futuro generando este sentimiento de ansiedad. El Espíritu Santo lo que hace es purificarlo, por lo que estoy leyendo aquí con Sandra, porque lo que le escuché, está purificando el pasado para que nada más queden los momentos gratos. Esa es la forma de expiar. Eh, no sé si algo más quieres contar. Dice, y aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia no debe. ¿Cómo va a seguir estando presentes sus síntomas? En efecto. Sí, o sea, cuando sabes que sanas, cuando sabes que expías, cuando sabes que perdonaste por completo o que cambiaste tu error de percepción ante alguna situación que crees injusta y tienes un síntoma, en ese momento debe de desaparecer. Entonces, Sí. si todavía continúa un síntoma, quiere decir que todavía hay culpa, que todavía hay un error de percepción, que crees que la vida es injusta, que crees que un acontecimiento es injusto, que una persona te ataca porque sí, así, ¿no? No porque tú hayas creado ese suceso. De hecho, Y la más atrás en otros textos, al principio cuando hablamos de los milagros, dice, el milagro es el medio, la expiación el principio y la curación es el resultado. Entonces, el orden sería así. Primero es la expiación, se produce un milagro y luego la curación. Si no hay expiación, no hay milagro, por ende curación. Entonces, si tú crees que ya expiaste, que sanaste cierto pasado y sigue existiendo el mismo conflicto, es porque no lo has sanado. Entonces, es una ilusión de expiación o una expiación, pero desde el ego. Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver? No, digo casos porque yo manejo terapias, consultas, y no falta que llegue la consulta y diga, mira, ya tengo una nueva pareja y esta pareja sí es diferente. Bueno, sigue siendo celoso, sí me sigue controlando el rollo, pero bueno, no importa, lo estoy trabajando. Y le digo, ¿cómo vas con tu expareja? Dice, no, eso yo ya lo perdoné, yo ya lo dejé. Le digo, no, a ver, si se sigue presentando, lo único que cambió fue el nombre, pero se te sigue presentando el mismo concepto de tipo. O sea, el mismo concepto de sigues atrayendo, sigues creando, construyendo un hermano que te está proyectando esa parte. Entonces significa que en efecto no has sanado ese anterior, por lo tanto se te siguen presentando los mismos temas. Dice, ¿por qué cambiaremos más rápido de percepción cuando las personas fallecen? Mm, no entendí la pregunta. ¿Algún ejemplo de esta pregunta? O puede haber sido mejor. Sí, es que lo que estaba pensando es, en esta parte que hablamos del perdón, no sé si les ha pasado que les es más fácil perdonar cuando la persona ya no está, que cuando la sigues viendo o aunque no la veas, no la frecuentes, como que hay algo ahí atorado. Pero finalmente va a venir siendo, bueno, ante la pregunta que mencionas, va a venir siendo al cabo de un tiempo una ilusión, porque la muerte o incluso aunque sea una persona que sientas que te haya atacado, sientas que te haya hecho algún daño, que se va a algún otro, no sé, a Australia, ¿no? A otra parte del mundo, que no tenga nada que ver con México, ¿no? Que se fue muy lejos. eh, Cuando tú sientes que que tú entiendes que puedes perdonar a alguien, no porque le hagas un favor a esa persona, sino porque te lo haces a ti mismo o porque el otro es tu hermano, automáticamente hay una disolución de un conflicto en tu mente de injusticia. Entonces puede estar
presente la persona o puede haber fallecido o puede haberse ido a cualquier lugar, pero el que lo va a entender eres tú, porque el que le pasó fue a ti. Entonces, a lo mejor creemos que cuando fallece una persona haya perdone, pero si te encuentras a otra persona completamente diferente, con otro cuerpo, con otro nombre, pero con el mismo conflicto, no importa que haya fallecido. Está presente. Tu conflicto está presente porque el conflicto es tuyo. O sea, el error de percepción lo tenemos cada uno. De hecho, No sé. sí, yo sí te entendí. De hecho, el conflicto, bueno, más bien, todas las personas que nos encontremos en esta encarnación, en esta vida, son personas que ya han estado con nosotros en otros sueños, o sea, en otras encarnaciones. Obviamente, las personas que están más cerca de nosotros, que sería nuestra afiliación o llamada familia, pareja, tal vez, hijos, amigos muy cercanos o gente con la que convives más cercano, son con los que en otras vidas, en efecto, no has perdonado. O sea, hubo algo que no se perdonó, hubo alguna situación que no sanó. Por consecuencia, si en otra vida eso no se resolvió, nos estamos encontrando ahorita aquí. Y nosotros anhelamos demasiado y le damos un montón de significado a la familia, pero dense cuenta que es el primer grupo de donde emanan todos nuestros primeros conflictos, dudas, miedos, chalala, chalala. Y que vivimos toda una vida tratando de resolver con la familia precisamente esa falta de perdón que no hubo en otro sueño. Cuando tú, cuando tú sientes lo que decíamos hace rato acerca de cómo nos dividimos, por ejemplo, si tú te peleas con alguien por miedo, pero que se proyecta a través de juicio, de culpa, de rencor, de traición, de, no sé, mil cosas, y de repente tú te separas de esa persona, tú puedes decir, no, no, ya me alejé, como dices, no, ya lo dejo de ver, se fue al otro lado del mundo, se fue a Marte. Pero tú al lado te vas a ir encontrando personajes que tienen la misma situación, el mismo vínculo, cómo te vinculabas con esta persona. Quiere decir que no está resuelto. Lo único que pasó es que el ego nos separó. Ahora, terminas este sueño, te reinicias, entras en otro sueño, te lo vuelves a encontrar. Y como nunca se resolvió, ahora es tu hermano, es tu primo, es tu pareja, lo que tú quieras. Ahora, se podría decir en pocas palabras que cuando tú ya sanas con alguien, cuando tú ya verdaderamente perdonas, entonces unes las mentes, pero el cuerpo se separa. En pocas palabras, cambia la forma de amar. Esto está raro. La forma de amar, ¿cómo lo explicaré? De hecho, tiene que cambiar nuestra forma de amar, porque el amor no tiene forma. Aquí vamos a poner silencio, ya. El amor no tiene forma. O sea, nosotros tendríamos que deshacer nuestra forma de hablar, de amar, para entrar en una amorfía de amor. De hecho, la palabra dice amorfía. Ah, sí. Amorfía. Amor, guión, fía. Amorfía, sin forma, porque ese es el único verdadero amor, el amor de Dios, que no tiene forma. Y entonces es cuando realmente te unes y es cuando en este sueño de formas dices, ya estoy bien con esta persona. No hay ningún problema, no importa que ya me siento bien, no hay ningún vínculo doloroso, nada, entonces ya con esa persona no vuelves a encarnar porque ya lo resolviste. Entonces realmente todos los que estamos aquí, todos los que nos encontramos, es porque nos tenemos que perdonar algo. Que a veces lo romantizamos es otra cosa. Ay, tenemos una conexión bien fuerte que no sé qué, chalala, chalala. Seguramente es de otras vidas y que no sé qué. Ok, sí, pero hubo una falta de perdón. Entonces ahora te lo estás encontrando porque hay algo que tienes que perdonar. Cualquier cosa. Y si no, dale tiempo. Porque precisamente el reconocimiento de esta persona en este sueño es porque hiciste un especialismo en automático. Pero bueno, no sé si se va entendiendo. Seguimos con 8, ¿no? No sé si se resolvió la pregunta. Sí, sí te Sí. entendí. Muchas gracias. Voy a continuar. A ver. 8. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Voy a repetirlo. La continua decisión de permanecer separado
es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Quiero poner un ejemplo de esta situación. Todos, bueno, creemos que estamos separados por cuerpos, ¿no? Pero muchas veces nos unimos por mil cosas. Nos unimos porque somos, porque estamos juntos en un trabajo, porque estamos juntos en una escuela, porque somos de un partido político, o porque somos de un partido de fútbol. Entonces estamos unidos como por grupos, ¿no? Pero seguimos separados de todos los demás. Entonces, la continua decisión de permanecer separado, dice, es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. ¿Qué pasaría si yo no tuviera, por ejemplo, la división entre un partido y otro? Pues no habría ningún conflicto porque todos estaríamos buscando el mayor bien para todos, ¿no? Entonces, justamente la decisión de permanecer separado es la única razón por la que sigue habiendo sentimientos de culpabilidad. Porque entonces digo, yo no, pues es que nosotros hacemos mejor esto, o nosotros hacemos mejor esto otro. Entonces, a eso se le llama ego y a eso se le llama la separación y por eso seguimos acarreando sentimientos de culpabilidad. Nada más. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Así es. Desaparecemos en la unidad. O sea, desaparecemos en forma para unirnos a la morfía de Dios. O sea, realmente ya no habría cuerpo, ¿no? Solamente mente. 6. El tiempo y la eternidad. 1. Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad, las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. A ver, hasta ahí. Es importantísimo digo, yo sé que es un poco complejo tratar de explicar y entender el concepto de eternidad, porque nuestra mente del ego, la mente fragmentada, nos ha entrenado para tratar de comprender o entender solamente el concepto de eternidad como un tiempo lineal, pero muy, muy extenso. Hasta incluso aplicamos palabras de eternidad como si fueran castigos, como por ejemplo, no estaba haciendo esto, pero lo viví como una eternidad, o sea que no, pues pareciera que no acabara, ¿no? O no, sí me dieron cita en seguro social, pero ya sabes que es eterno, ¿no? O sea, todos esos conceptos de eternidad, el concepto de la eternidad que nos ha metido el ego, es un concepto de castigo, de, no sé, dolor, así como desesperación, de lo que tú quieras. Ese es un tiempo lineal. Pasado, presente, futuro, eso es un tiempo lineal, eso no es eternidad. Entonces es importantísimo que lo que se dice aquí, en la eternidad las demoras no importan. ¿Por qué? Porque todo ya es, no existe el tiempo lineal. Entonces, Pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo. Te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. 2. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Ojo, voy a volver a leer. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, o sea, son los que crean y siguen manteniendo el tiempo, así como lo conocemos, que es el tiempo lineal. sí, porque el tiempo precisamente, tanto el tiempo como el espacio es un concepto que nosotros, o sea, es lo mismo, ¿eh? Es la misma ilusión, pero nosotros le hemos dado como conceptos separados. Si nosotros, desde donde estamos, nuestra mente percibe una separación mientras más se aleja,
O sea, ese concepto es el tiempo. Tiempo. A mayor distancia, mayor tiempo. En cuanto más se acerca, es espacio. Entonces, la culpabilidad que hace que nos alejemos. Por tanto, perpetuamos el tiempo por la división, por la creencia de que hay algo vacío en el Sí, interno, que hay algo, que hay tiempo, que hay una brecha. espacio entre una persona y otra. Ajá, de tiempo y espacio. Inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. En conclusión, la eternidad es dicha, amor y paz. No tienen, y el ego nos ha hecho creer que es culpa, crueldad y dolor. O sea, digo, para que cambiemos, o sea, nos hace ver esta sección la gran diferencia de lo que existe entre el tiempo y la eternidad. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, o sea, el creador del ego, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú que formas parte de él jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no, se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones, en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallará en tu contra. Claro. Sí, sí, los de aquí, los santitos, los de las capillitas, les tengo miedo, imagínense los santitos de la catedral, ¿no? Y es que, bueno, siempre para el ego viven conceptos de niveles, de jerarquías, y observen que la interpretación o el uso o modificaciones o tergiversaciones de la Biblia han sido siempre desde el ego. ¿Qué es desde el ego? No, pero fue fulano de tal. Pues sí, bueno, obviamente, mientras sigamos siendo cuerpos, somos ego. Eh, Dice el otro día subí un estado y me dice un amigo, no te entiendo. Le digo, mira, como nosotros no sabemos quiénes somos, vamos a buscar afuera quiénes somos. Desde que nacemos ya con un código de barras, un nombre, un apellido, una fecha, un registro, un calendario, eres tal horóscopo y en el calendario chino eres tal y eres elemento fuego y eres, bueno, una serie de cosas. Todo el mundo nos anda diciendo qué es lo que somos nosotros. Siempre estamos buscando afuera. Entonces yo en el estado puse ahí, cuando, me reconozca quién soy, desaparece Alejandro.
Y dicen, ¿cómo? Yo, pues sí, yo no soy Alejandro. O sea, ese es el nombre que le pusieron a esta botarga, a este cuerpo, pero tampoco soy este cuerpo. Entonces, una vez que nosotros nos reconocemos, desaparecemos. ¿Qué sucede con todos nosotros mientras sigamos creyendo que yo soy un arquitecto, soy un esto, soy el otro, aquello? Me estoy poniendo etiquetas de lo que no soy. Estoy usurpando un lugar, por así decirlo. Entonces, la Biblia fue escrita y fue manipulada por egos, o sea, por personas, por mentes fragmentadas. Por eso dice, cuando habla del ego, pues habla acerca de una parte de la filiación que se encargó específicamente para crear la Biblia. Por eso es que la interpreta así el ego. Que son todas las mentes, ¿no? Al final de cuentas, fragmentadas. 5. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su luz. 6. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrase, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. 7. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. Sí, o sea, es mía la venganza, pero para disolverla, ¿no? O sea, tú no te adjudiques el don de vengar o la idea de vengar o la creencia o la ilusión de la venganza, ¿no? 8. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores, Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. O sea, que nosotros podemos sanar hasta las generaciones posteriores. Muy diferente a castigaré o heredarán los pecados, ¿no? De hecho, está en, ¿cómo se llaman? Maldiciones. Maldiciones transgeneracionales, ¿no? Ajá, De la Biblia. no, pues ya tan solo la sección no. Maldiciones Ajá. transgeneracionales. 9. Los impíos perecerán. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán, con el significado de serán deshechos, o sea, desbaratados, ¿no? Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos, palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo a él en él. Claro. ¿Qué es compleción? De la compleción es demorar la compleción de cuando estás completo, el reino es completo, la unidad. Puedes demorar la compleción. O sea, dice el reino no está completo sin nosotros, por decirlo, ¿no? Porque nosotros hemos separado ese fragmento de mente y dice, no se va a destruir, simplemente cuando retorne a la compleción del reino, a la eternidad, a la mente de Dios, o sea, simplemente desaparece. O sea, se deshace esa ilusión. Por eso el Espíritu Santo es expiación, deshacer. 10. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él
y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Ok. Tuyo es el reino. Bueno, recuerden que en el momento que de la separación, de la división o del sueño, cuando Dios quiso tener conexión con ese pedazo, por así decirlo, ese pensamiento fragmentado, ya no recibió respuesta. Entonces dijo, oh, mis hijos no responden. Entonces les voy a mandar el Espíritu Santo como intermediario para que nos despierte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, traernos cierta luz, que es de donde venimos, para recordar quiénes somos. 11. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Ok. Recuerden que la filiación tiene como tres significados. Entre ellos es como hermandad, hijo, y como hermandad desde el concepto unidad. Entonces, cuando se refiere a filiaciones, todas las mentes fragmentadas, todos nosotros los hermanos, todos los que estamos aquí. Y acuérdense que el curso Milagros nunca te va a hablar de familia ni de etiquetas jerárquicas dentro de la familia, como que el amor de padre, el amor de hijo, o sea, sí te habla de amor de padre y de hijo, pero de padre Dios y hijo, filiación de todos, pero no te hablar de pareja, de esposa, de nada de eso, sobrinas, etcétera. Filiación se refiere a todos, todos los que estamos, toda la unidad. 12. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Interesante. Ajá. ¿Lo puedes volver a leer? Sí, ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito que al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Ya sabemos la fórmula La paciencia de cancelar el infinita. tiempo. No, y además no solamente eso, ¿no? También el manual de maestro te dice que esa paciencia infinita pues viene de la mansedumbre, de la coherencia, de la honestidad, de la confianza. Entonces tú sabes que ya está hecho, que no hay nada que estar intentando tú acelerar o a ver, hay que hacer esto, querer controlar, hacer ajustes, etcétera. Paciencia infinita. Y bueno, son muchas de las cosas que a veces nos quejamos, es que yo no tengo paciencia. Bueno, ¿por qué? Porque quieres controlar todo, ¿no? Eso es lo que sucede. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que está abolido ¿Qué será? que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer ahí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Ujú.
Así, chiquita. Bueno, 6. vamos por siguiente. Acuérdense que pueden preguntar si tienen dudas, comentarios, escribir. La decisión en favor de Dios. 1. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de mi seguridad y de tu dicha mejor que Él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Y cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos los que él creó mediante él. Interesante. Y es que observen que el texto no pareciese, para mí ya es una realidad, una información que nosotros mismos no la escribimos. O sea, antes de estar fragmentados, por ejemplo, por decirlo, emana del Espíritu Santo, emana de Cristo esta información, es como un recordatorio de lo que somos y nos hace entrar en razón para no seguir de mentes, casi casi de guión mente, ¿no? Separados de la mente, ¿no? O sea, por eso vivimos en un mundo de mente. Por eso estas primeras preguntas que nos las hace, se las hace al ego y después nos las habla para entrar en profundo. O sea, si quieres, digo, bueno, yo alcancé a ver esa profundidad. Este texto, primero como que le está dando al ego y para abrirlo y entonces entra en nuestra mente de Cristo. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Miren, la primera pregunta, ¿crees realmente que puedes fabricar una voz que puede ahogar a la de Dios? O sea, ¿para quién es esa pregunta? Para el ego, el que cree que sí puede, ¿no? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te puede separar de él? Para él. Es para el ego. ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que él? Sigue siendo para el ego. No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia. O sea, ahí ya está penetrando a nuestra mente de Cristo. Pues Él cuida de ti y cuida de ti porque te ama. Y boom, eso ya está directamente en Cristo, porque el ego no entiende de amor. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado, o sea, de Dios en mayúscula, porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de este en beneficio de todos los que él creó mediante él. Tal, ¿no? 2. A ver, okay. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. No movieron montañas con su fe porque su fe no era total. Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron a ningún muerto. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada porque Él la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud, y la cordura de tus hermanos es también la tuya. Eso es fuerte. Si ves algún hermano demente, es porque tú estás demente. Sí, claro, de hecho, mientras sigamos viendo cualquier cosa todavía aquí en el sueño, es porque seguimos teniéndole miedo a Dios. Si no, ya no estaríamos aquí. 3. ¿Por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que se te hacen cuando puedes saber que la voz que habla por Dios se encuentra en ti? Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo a Él.
Su voluntad dispone que éste permanezca en perfecta paz porque tú eres de una misma mente y de un mismo espíritu con él. El último recurso desesperado del ego en defensa de su propia existencia es excluirte de la expiación. Ello refleja a la vez la necesidad del ego de mantenerse separado, así como el hecho de que tú estás dispuesto a ponerte de parte de la separación por la que él aboga. El hecho de que estés dispuesto a ello significa que no quieres sanar. 4. Pero ha llegado el momento. No se te ha pedido que elabores el plan de la salvación porque, como ya te dije anteriormente, el remedio no pudo haber sido obra tuya. Dios mismo te dio la corrección perfecta para todo lo que has inventado que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Te estoy haciendo perfectamente explícito su plan y te diré también cuál es tu papel en él y cuál urgente es que lo lleves a cabo. Dios se lamenta ante el sacrificio de sus hijos que creen que él se olvidó de ellos. O sea, aparte nosotros queremos hacer las correcciones, queremos hacer hasta eso. 5. Siempre que no te sientes completamente dichoso, es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Al percibir eso como un regalo, te pones, Pecado. perdón, como un pecado, te pones a la defensiva porque prevés un ataque. Tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esa manera, por lo tanto, la puedes revocar. No puedes revocarla arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra, porque eso implicaría culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, refuerzas el error en vez de permitir que sea deshecho. Sí, claro. 6. Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso del deshacimiento, que no procede de ti, se encuentra no obstante en ti, porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo ahí a la expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar una decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Darles. Copiada. Copiar y pegar. Bien, interesante. Capítulo 6. Qué interesante. A ver, son las 7:36. Solo que estamos terminando a las 8. Vamos a ver tantitito cuántas... Ah, la introducción es pequeña. ¿Qué les parece si hacemos el... la sección 1, si está un poquito larga? Menos la introducción. Yo sí, por la sección 1, que es la de la crucifixión, son casi 20 párrafos. Entonces yo creo que podríamos, el mensaje de la crucifixión, es algo también interesante. O sea, ¿qué es la crucifixión exactamente? No crean que es nada más el hecho el medio de tortura de los romanos. Pero bueno, podemos empezar el capítulo 6, nada más como mera introducción Las lecciones del amor. a las lecciones del amor. Nos vamos con eso, porque recuerden que van a ser 2 semanas sin lectura introspectiva, porque vamos a salir, entonces, pero pues, con todo, con las lecciones, ¿estamos? Entonces, nos acercamos la introducción.
1. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión, igualmente irracional, de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas de mentes sino conclusiones de mentes? La manera de desvanecer una conclusión de mente es considerar la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. 2. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa, y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal ubicada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Ok. Bueno, pues vamos, concluimos ahí con las lecciones del amor, introducción y siguiente lectura introspectiva. Empezaríamos con la sección 1, que es el mensaje de la crucifixión. Muy bien. Pues bueno, voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Recuerden que siempre nos vamos a tomar unas, no sé, 10, 15 minutos por si alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que quieran compartir. Acuérdense que en esta parte ya vamos a dejar de grabar por si alguien desea tratar cuestiones personales. Casi, casi ahorita es como si fuera una terapia grupal. De hecho, a partir de las próximas lecturas introspectivas, quiero comentar que va a ser lectura introspectiva con terapia grupal. ¿Ok? Entonces, las terapias grupales no se van a grabar, van a quedar aquí. Entonces, ahorita mismo tenemos 20 minutos por si alguien dice, a ver, yo tengo tal situación en mi vida, cualquier cosa, lo ponemos sobre el tema y desde la perspectiva de un curso de milagros, ahí es donde hacemos la tipo terapia grupal, por así decirlo. Entonces, voy a detener la grabación y, pues bueno, para los que van a estar escuchando viendo el video ya grabado, pues nos vemos para la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Y